Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual hoy, como veis en pantalla, vamos a hablar sobre la calculadora de Azure. La calculadora de Azure normalmente viene a ayudarnos, ¿vale?, a saber un coste aproximado, ¿de acuerdo? Un coste aproximado de lo que vendría siendo nuestra infraestructura de manera mensual. Así que vamos a empezar con este vídeo para que más o menos, ya que estáis empezando en este mundo del cloud, sepáis cómo incurren los gastos de la infraestructura o de servicios en la nube. Vamos a empezar con un ejemplo muy básico y seguiremos avanzando. Vamos a empezar con una máquina virtual. Bien, si recordáis, nuestra máquina virtual vamos a pintar como siempre, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo de esta manera, ¿vale? Bien, si recordáis, nosotros en esta parte, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo aquí, un segundito, vamos a ponerlo aquí mejor. Vamos a borrar esto, ¿vale? De acuerdo, si vosotros recordáis, vamos a hacerlo así. Nuestra máquina virtual lo que tenía, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esta parte, vamos a llamarla Azure, ¿vale? Entonces, si nosotros llamamos Azure, esto va a ser igual a una región, ¿vale? Quedaros con esto, la región. Bien, esta será nuestro grupo, nuestra región de Azure, valga la redundancia, y este cuadrado va a representar nuestra máquina virtual. Bien, esa máquina virtual, ¿de qué estaba compuesta? Si recordáis bien, era... Vamos a pintarlo en cajitas, ¿de acuerdo? Y estas cajitas vais a ver qué es lo que representa. Bien, primera cajita, ¿qué representa dentro de esa máquina virtual? El sistema operativo, ¿de acuerdo? La siguiente caja que va a representar, pues en este caso, las unidades de almacenamiento, ¿vale? Aquí es importante remarcar que es HD o en ese caso SSD, que ya veremos. Es el tipo de almacenamiento, pero sería el almacenamiento en sí, los discos. Otra cosa más que vamos a tener aquí, que sería pues una IP, ¿vale? ¿Qué más vamos a tener en esta máquina? Importantísimo, el proceso, ¿vale? Esos cores RAM. ¿Por qué digo eso? Porque todo esto de aquí, ¿de acuerdo?, es aquello que vamos a tener en cuenta para saber nuestro coste aproximado de manera mensual, de manera diaria, de manera por hora, ¿de acuerdo? O X días. Bien, aparte, si recordáis, ¿de acuerdo?, haciendo referencia, esto de aquí, todo esto lo albergábamos en una región de Azure, como decías aquí, ¿vale? Y eso a la vez, pues esto estaba dentro de un resource group. Bien, cosa aquí importante, como decía, es la región de Azure. ¿Por qué? Porque depende de dónde nosotros alberguemos esta máquina, nos podrá costar un poco más o un poco menos. E incluso podrá estar disponible esa máquina virtual en Azure. Ahora, importantísimo respecto a esto. El proceso, en otro vídeo, ya veremos más adelante, que nos va a condicionar este proceso Cores o RAM. A partir de ahora lo vamos a llamar series o familias, ¿vale? En concreto, ¿de acuerdo?, se va a tipificar de la siguiente manera. Este proceso Cores o RAM va a estar dividido por una categoría, ¿vale? Esa categoría va a ser, pues por ejemplo, para el tipo de uso de la VM, es decir, el tipo de uso que lo vamos a hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno que puede ser pues un proceso optimizado, que tenga GPU, que sea memoria de alto rendimiento o proceso de alto rendimiento, ¿vale? Ahora, después de esto, ¿qué es lo que más vamos a tener? Vamos a tener por un lado, como decía, la categoría, vamos a decirlo así, normalmente familia, todo esto se va a llamar familia, ¿vale? O series. Y dentro de esta categoría también lo que vamos a tener es, valga la redundancia, una serie, ¿vale? Esa serie va a estar siempre compuesta por una letra,
La nomenclatura sería una letra, ¿vale? Normalmente. Luego suele estar con una letra especial que suele ser la S, luego la V y luego un número, ¿vale? ¿Qué normalmente suele representar esto? ¿Vale? Pues por ejemplo, os voy a poner de ejemplo una máquina virtual que sería la B4MS o la D4, valga la redundancia, V5 o incluso D4SV5. ¿Qué significa? Esta sería la serie de la máquina. Este sería los procesamientos que tiene, es decir, los cores, perdón, el proceso en sí, la memoria no, normalmente van en múltiplos, ¿de acuerdo? Es decir, 4 cores, 16 de RAM, etc. ¿Vale? Entonces, este número de aquí vendría a representar los cores, ¿de acuerdo? Igual que este el 4. Ahora, la parte M es el tipo de máquina que nosotros estamos hablando, en este caso la BMS, pero también vais a ver que hay las series B, las series D, las series A, ¿vale? Luego que tenéis que saber que cada una va para un fin. Por ejemplo, vamos a centrarnos normalmente nosotros en las series D. ¿Por qué? Porque son aquellas utilizadas para el tema os pongo un ejemplo de producción, ¿vale? Entonces, un claro ejemplo del que vamos a ver nosotros sería la D2SV5. Y en este caso sería la serie D, que sería de proceso de uso general, con 2 cores que admite, la S significa esta que admite dígitos ultra rápidos, y la V5 significa la versión de la máquina, ¿vale? Está V1, V2, V3. ¿Qué significa? Mientras más alto este número, el hardware que hay por detrás es mejor y es más actualizado. Incluso en algunos casos suele ser un poco más barata, más económica. ¿Por qué? Porque a lo mejor eliminan el almacenamiento temporal. Ya hablaremos, pero todas estas máquinas, como ya sabéis, cuando las creamos tienen un almacenamiento temporal. Así que sin más, vamos a pasar directamente a la calculadora de Azure y hacemos este ejemplo. Bien amigos, una vez ya estamos aquí en la calculadora de Azure, la cual la URL es esta de aquí, ¿vale? Os la dejaré en la descripción. Empezamos. Si recordáis vamos a decir, la máquina virtual que hoy os voy a enseñar a cotizar, vamos a decirlo de alguna manera, ¿vale? Como decía, hoy os voy a explicar un poco el tema de la cotización, estimar el cálculo en esta máquina virtual. Si recordáis, en la máquina virtual de la que estábamos hablando, voy a hacer un pantallazo por aquí para traérmelo, ¿vale? Y verlo, ¿vale? Bien, entonces, en resumen, nosotros teníamos un sistema operativo, un disco duro, una IP, un proceso, es decir, cores y RAM, una región y demás, ¿vale? Bien, vamos a empezar. Aquí lo importante, ¿de acuerdo? Es, primero, la URL, que os la pasaré, los dejaré en el... Ahora, en la página web, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en la página web? En la página web, directamente, vamos a verlo aquí. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Tenemos aquí producto. Cosa muy importante, si nosotros la estamos teniendo o la vamos a ver en español o queremos verla en español, como veis está en inglés, simplemente vamos a bajar, ¿de acuerdo? Vamos a bajar hacia el final y aquí vamos a cambiar el idioma, en este caso español. Vamos a ponerla en español, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener primeramente una serie de pestañas, productos. Productos, ya lo veremos a continuación, son todos aquellos, vamos a decir, productos o recursos que nosotros podemos consumir en Azure. Escenarios de ejemplo, aquí es donde nos da una arquitectura tipo dependiendo de lo que nosotros querramos hacer. En este caso, por ejemplo, análisis avanzados de datos, de macrodatos, perdón, CID/CD, para web apps, análisis en tiempo real, ¿de acuerdo? Todo lo que nosotros querramos hacer, pues más o menos nos dice los productos que consumiríamos y más o menos cómo sería la interacción. Ahora, productos guardados. Aquí yo inicio sesión, cosa que os recomiendo, sobre todo si trabajáis en el tema de preventa o algo por el estilo, o trabajáis con vuestro
sobre todo estáis diseñando una nueva infraestructura, os recomiendo esto por el simple hecho de que vuestra cotización o vuestro presupuesto va a sufrir con el tiempo, como ya sabéis, modificaciones. Entonces aquí lo guardáis con un nombre y automáticamente podéis gestionarlo, ¿de acuerdo? Como tener versionado incluso, o le vais actualizando cambiando los ítems, ¿vale? Preguntas más frecuentes, pues bueno, ¿cómo se utilizaría aquí y demás? Bien, empezamos por la parte de productos. Bien, destacados. ¿Qué sería destacados? Son aquellos productos que más se utilizan a la hora de utilizar la calculadora, ¿de acuerdo? Bien. Luego, en la parte izquierda, como veis aquí, empezando, siguiendo destacados, disculpar, tenemos las máquinas virtuales, cuentas de almacenamiento, bases de datos, subservice, Cosmos, etc. Bien, en la parte izquierda está de manera, vamos a decirlo, filtrada por aquello en específico que nosotros queremos buscar. Por ejemplo, si yo quiero buscar algo sobre Machine Learning o inteligencia artificial, pues me serán aquellos productos en los que tiene Azure, ¿vale? En este caso, simplemente para la cotización. Si yo quiero el tema de administración y gobernanza, pues bueno, idem, ¿de acuerdo? Multimedia, migración y así. En este caso nosotros vamos a centrarnos en la parte de compute, y en compute, como veis, existe algo más allá, que ya veremos, de máquinas virtuales. ¿Por qué? Pues por ejemplo, esto es máquinas virtuales en modo IaaS, como ya sabéis, pero aquí hay una cosa que es Azure Function, ¿vale? Que quizás ya no es IaaS, pero sí que funciona con cómputo, al igual que una parte del App Service, Contain Instar, los procesos batch, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante saber, ¿vale? En la parte de compute nos vamos a centrar en la parte de virtual machines. Nosotros podemos escribirlo aquí, perdón, buscarlo aquí en la parte de computed, ¿vale? O directamente aquí ponemos virtual machines, ¿vale? Una vez que yo pique, ¿vale? Le de aquí, ¿vale? Voy a darle directamente, se me agrega aquí, como habéis visto, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar. Bien, una vez le hemos añadido, como decíamos, vamos a bajar y aquí. ¿Recordáis nuestro dibujito? ¿De acuerdo? Si recordáis nuestro dibujito, os lo voy a volver a poner aquí. Empezamos. Esta máquina va a estar en la región de Azure, ¿de acuerdo? Entonces, esa región de Azure, ¿qué es lo que va a tener? Pues, valga la redundancia, la región. En este caso, por ejemplo, Norte de Europa. Ya sabéis, se puede elegir cualquier región del mundo, lo que nosotros necesitamos tener, aquella que nos permita trabajar con una latencia aceptable para nuestras aplicaciones, infraestructura, producto que necesitemos. Bien, ¿qué es lo que más nos va a pedir esa máquina virtual? Un sistema operativo, ¿vale? Todo esto de aquí lo vais a ver o lo estáis viendo que son como cajitas que me corresponden a todo esto de azul, que sería esa máquina de Azure, ¿vale? Lo azul, las líneas azules sería aquella máquina de Azure y esas cajitas son aquellas piezas que forman parte de la máquina de Azure, ¿vale? Como ya lo sabéis. Entonces, sistema operativo, Linux o Windows. Y es importantísimo que sepáis cuando estáis haciendo una estimación el tipo de sistema operativo que vais a utilizar. ¿El por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si yo pongo aquí sistema operativo Windows, fijaros que abajo me pone licencia. Y si pone licencia, viene un coste asociado, ¿de acuerdo? Si yo le pongo que es un Linux, y ahora ya veremos en Linux qué tipo, Ubuntu, me desaparece eso porque es una plataforma, vamos a decirlo, gratuita, es decir, no tengo ese coste de licencia, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, yo pongo un Red Hat Enterprise, veis que ya tengo coste. Entonces es importantísimo saber el sistema operativo. Lo siguiente, ¿qué tipo voy a utilizar? Si voy a usar BizTalk, por ejemplo, o directamente esa máquina de sistema operativo Windows, además va a tener dentro preconfigurado, preinstalado también, ¿vale? Ya vamos a decirlo, el SQL Server, y me añade otra línea más, que sería otra columna más en este caso, de la licencia. Y también tendría que elegir el tipo de licencia que voy a utilizar, ¿vale? En este caso vamos a utilizarlo una máquina virtual con un sistema Windows Server simplemente. Entonces yo voy a elegir, oye, pues yo voy a elegir en su momento un sistema operativo Windows solo, ¿vale? El tipo, ¿qué significa estándar o basic? Esto, el nivel es aquel nivel que nosotros necesitamos que nuestra máquina tenga. ¿Qué quiero decir con esto? Si vosotros veis aquí en el estándar, me aparecen cualquier cantidad de máquinas virtuales, valga la redundancia, ¿vale? ADS, si yo pongo aquí una D, pues yo puedo elegir aquí la D4, ¿vale? Pero si yo pongo en básico,
Fijaros que aquí va a cambiar, eso significa literalmente solamente las que puedo serían las A. Si yo pongo una D, no me aparece. ¿Por qué? Porque estas máquinas, se sobreentiende que el nivel básico está pensado para desarrollo, para pruebas de concepto, ¿vale? Para aquellos test que nosotros necesitamos, es decir, que no necesiten una capacidad de producción. Entonces, normalmente nosotros lo que vamos a hacer va a ser una infraestructura que estará en producción, con lo cual vamos a utilizar el modo estándar. En el caso que no necesitemos, pues bueno, podemos utilizar, pero aún dentro del modo estándar ya veremos que también hay partes que nos permiten, familias de máquinas que nos permiten hacer esto de pruebas y desarrollo. Vale, categoría, como decía, recordar. Aquí en una categoría, pues proceso optimizado, uso general y demás, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, de uso general, serie de las máquinas, ¿qué series? ¿Vale? Pues normalmente solemos utilizar la serie D. Pues yo elijo aquí la D4 y me voy a la serie. En algunas, fijaros que ponen una A, eso significa que llevan AMD, los procesadores son AMD. ¿Vale? Pues yo, por ejemplo, en este caso, pues yo quiero la D5, fijaros, D5V2, ¿vale? Un ejemplo, D5V2, vosotros podréis poner la B4MS, lo que fuese, ¿vale? Si queréis dejamos este. Bien, ¿qué significa esto? Que esta máquina va a tener las 4, como decía, 4 núcleos, 16 de RAM, y 32 GB de almacenamiento temporal, ¿vale? Y me cuesta pues lo que me indique aquí, que ya lo veremos. Bien, ahora, ¿cuántas máquinas virtuales voy a utilizar? O sea, puede ser 1, 2, 3, 4 las que necesite, en este caso una. Bien, ahora, estas horas representan al mes. Nosotros ya sabéis, en Azure podemos facturar por horas de encendida esa máquina, por días encendidos o por meses. Si yo pongo horas y le pongo dame el precio de una hora, pues automáticamente aquí me pondrá lo que me cuesta esa hora. El proceso, hay que tener claro que es eso. Solamente me están cobrando aquí los cores, la RAM, ¿vale? Porque ya veremos que aquí más adelante los discos duros y demás. Bien, ahora, si yo le pongo días, pues puede ser efectivamente un día, 2 días, 3 días. Si le pongo mes, puede ser un mes, ¿vale? Fijaros que yo le pongo aquí 2 meses sin problema. Pero, ¿vale? Perdón, eso quería veros. Si yo le pongo 2 meses, no me da la opción de 2 meses. ¿Por qué? Porque los costes que nos facilita Azure son mensuales, ¿vale? Nosotros no podemos hacer un cálculo de lo que me costaría los 12 meses esa máquina. ¿Por qué? Porque esa máquina puede sufrir cambios. Y os pongo un ejemplo. Estoy en un sistema en el que el primer mes pienso yo o determino que esa máquina va a utilizar 4 cores y 16 de RAM. Pero pasado el primer mes o el segundo, el tercero, veo que esa máquina está sobredimensionada porque quizás en Azure la gestiona mejor o lo que necesitaba en on-prem. ¿De acuerdo? Entonces, al siguiente mes yo la bajo y pongo la B2MS. Entonces, claro, pues si yo he propuesto, estoy haciendo un budget, vamos a decirlo así, o un presupuesto no real, ¿vale? Entonces, hay que saber eso. Si nosotros queremos utilizar una máquina y estamos al 100%, vamos a ver lo que es siguiente, ¿vale? Que veremos esta parte, en la parte de aquí. Entonces, bien, para quedar claro, podemos cotizarlo durante horas, hasta las máximas 730 horas, que sería un mes, durante días con 31 días, como ya sabemos, o mes 1, ¿vale? En este caso yo, por ejemplo, siempre suelo utilizar 730 horas. ¿Vale? Proceso, licencia de Windows. Bien, planes de ahorro e instancias reservadas. Esto es aquello que nos ofrece Microsoft, que nos hace, como vamos a decir, como un tipo de compromiso. El primero es que yo me comprometo a tener durante 1 o 3 años un X desembolso, lo pone aquí, ¿vale? Un X desembolso. O sea, ahorre dinero en determinados servicios de proceso globalmente, comprometiéndose a gastar una cantidad fija por hora durante 1 o 3 años, ¿vale? Y nos van a dar precios más bajos. Y luego las instancias reservadas es aquella que yo reservo ese cómputo, ¿vale? Durante 1 o 3 años, ¿vale? Entonces, pues me dice, oye, pues ya que te comprometes conmigo, pues yo te doy un precio un poco más barato. Bien, lo siguiente, teníamos un disco duro, ¿verdad? Bien, pues ese disco duro lo tenemos aquí. Y el nivel, y esto es lo mismo que en on-prem. ¿Qué quiero decir con esto? Son dos cosas importantes. Nivel HDD, es decir, discos magnéticos, SSD estándar y luego, valga la redundancia, aquí existe el SSD Premium. La diferencia entre estos dos SSDs son las IOPS que admiten cada disco.
Y estas dos cosas, en concreto el SSD Premium, la característica, viene de la mano de la instancia que nosotros seleccionemos. La S normalmente significa que admite discos de estado sólido del tipo Premium, ¿vale? En este caso vamos a hacer el ejemplo del SSD estándar y la redundancia. Fijaros que yo puedo elegir redundancia de ese disco localmente o zonalmente. Si yo le elijo el estándar, fijaros que no me aparece, ¿vale? Con lo cual tendremos en esos 99,999 pues menos 9. Estándar con el RS. Y ahora, ¿qué capacidad de disco duro? 832 normalmente suelen... Microsoft te desempeña con 128. Bien, ahora hay que tener en cuenta, este disco es el disco del sistema operativo, el disco C de toda la vida en on-prem. ¿De acuerdo? Y otra cosa importantísima, este disco te lo van a cobrar como en on-prem. Te lo ponen y tú lo utilices o no lo utilices. ¿De acuerdo? El disco C. ¿Cuántos discos? 1, 2, 3, los que quieran, ¿vale? Para esto es para sacar presupuesto. Bien. En el caso de que yo quiera una instantánea, pues también puedo agregar una instantánea. ¿De qué tamaño? Pues normalmente el del disco. A mí me gusta hacerlo aparte. Bien. Transacciones de almacenamiento. Esto normalmente lo podéis poner 1 o 0, dependiendo lo que haga, ¿vale? Normalmente este ya viene con 1 y son unidades de transacción. Cada una unidad equivale a 10.000 transacciones, ¿vale? Entonces 1 de 1.000 transacciones, pues ya lo vemos, ¿de acuerdo? Esto lo podéis dejar por defecto, ¿vale? Del disco duro. Ahora, ancho de banda. A mí me gusta esto dejarlo aparte. ¿Y qué quiero indicar con esto? El ancho de banda, ¿vale? Vamos a verlo en el dibujo, ¿vale? Si recordáis aquí, en este dibujo, esto equivaldría a lo que es Azure. Pero lo voy a pintar aquí, ¿vale? Ya no voy a utilizar el otro. Vamos a pintar de esta manera, verde, una línea imaginaria en este caso, ¿vale? Que esto es, esta parte es Azure. Esto sería la barrera de Azure y esto ya sería, vamos a llamarlo Internet o on-prem o fuera de Azure, ¿vale? Esto es fuera. ¿Qué es lo que se pasa? Esa transferencia significa que yo todo lo que haga con esta máquina virtual, imaginaos que yo tengo en el disco duro 50 gigas, ¿vale? Pues yo estos 50 gigas me lo descargo, 50 gigas. Bien, si yo me descargo 50 gigas, recordad que esto es al mes, digo, mi tipo de transferencia de datos va a ser por internet desde la región donde yo he elegido, en este caso era North Europe, si recordáis arriba, ¿vale? North Europe, vale, genial. Oye, red global de Microsoft o internet pública, es indiferente en este caso, ¿vale? Si lo leéis aquí vais a ver que la opción de Microsoft distribuye el tráfico a través de del Global Premium de Microsoft, de la ruta más cercana al usuario o internet, ¿vale? ¿Qué significa? 50 gigas. Si yo pongo aquí 50 gigas no tengo coste, ¿vale? Si yo pongo aquí 100 gigas tampoco tengo coste, ¿vale? Quedaros con esto. Pero ahora, si yo ya no son 50, ya no son 100, ahora son 101. Este 1 me marca una diferencia importante, porque si yo pongo 101 ya tengo coste. Y eso es importantísimo. Es decir, me van a cobrar 0,08 céntimos de dólar por cada giga que yo me descargue o salga de las regiones de Azure, te lo dice. Los primeros 5 gigas de transferencia de datos entre regiones y los primeros 100 gigas de mes de transferencia de datos que salen de cada zona o de cada región de Azure son gratuitos, los demás tienen coste. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor si yo me instalo esta máquina y aquí le pongo 500 gigas, pues yo voy a tener un coste, fijaros, de transferencia de datos, ¿vale? Que tengo que tener en cuenta. 500 gigas equivalen a $32 mensuales. Bien, ahora, oye, y si mi máquina tiene 3 discos, ¿cómo la agrego? Vale, pues bueno, si yo quiero otro disco, que sepáis que los discos administrados, que es la recomendación, yo pongo aquí cuenta de almacenamiento, un storage account. Vale, perdón, que estamos en español. Hay algunas cosas que aparecen en español y otras en inglés, ¿vale? Volvemos a lo mismo, North. Vamos a por aquí, norte de Europa. Fijaros, el tipo de almacenamiento, voy a entrar en detalles. En este caso vamos a utilizar Disk Storage, en este caso Managed Disk, discos administrados. El tipo, lo mismo, ¿vale? En este caso, otro SSD, con la redundancia. ¿Y cuánto? Pues yo quiero de 1024.
¿Cuántos discos? Bien, genial. Esto ya son 100 unidades de transacción y cada unidad de transacción son 10.000. Esto lo podéis dejar por ejemplo, incluso con 10 os valdría, ¿vale? Siguiente, y aquí ya tendría. Bien, ahora, es decir, para hacer el cálculo, ¿vale? De borramos, ¿vale? Si queréis, aquí en donde decía había un IP, que sepáis que esta IP, la máquina os va a traer con una IP pública y una IP privada. Y esa IP pública, si nosotros la necesitamos que sea fija, nuestra, que no cambie, sí que tiene coste, que mucha gente no lo tiene en cuenta. IP, y lo veis aquí. Una dirección dinámica o reservada que se utiliza para identificar una máquina virtual determinada, ¿vale? Entonces, volvemos. ¿Vale? Direcciones. Yo quiero que me des una dirección de Europa del Norte del tipo Basic, nunca lo utilicéis. ¿Por qué? Porque el tipo básico normalmente es para pruebas o no se pueden hacer o no se pueden trasladar, no se pueden mover de región, etc. En el caso, si queremos un tipo global, normalmente se utiliza el estándar, ¿vale? Y el ARM, que es el Resource Management, ¿vale? Y te dice además, oye, precio común para máquinas virtuales o con equilibradores de carga. Las tarifas en la versión preliminar de las direcciones IP públicas, dice, están en vigor durante este periódico. ¿Cuántas direcciones IP estáticas quieres? Esto es como si fuese las IPs estáticas que nosotros pagamos antiguamente, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Y aquí, ¿durante cuántas horas? Tú lo puedes poner días, horas, mes, ¿vale? Esto, si yo le pongo 3 horas, pues 3 horas me van a cobrar 0,02, pero después de 3 horas yo tendré que borrar, porque ya sabéis que Azure es pago por uso, ¿vale? Prefijos de direcciones IP, idem, lo mismo, ¿vale? Y por último, como decía yo aquí, vamos a quitarlo, ¿vale? Si queréis, vamos a dejar esta máquina con mi primer sistema operativo, mi transferencia de datos a 0, y ya explicaremos por qué, ¿de acuerdo? Voy a añadirle el disco duro. Y ahora vamos a llamar una cosa, vamos a hacerlo desde el principio, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo muy rápido porque me estoy extendiendo en este vídeo y quería que sea muy rápido. Lo primero que voy a utilizar es una Virtual Machine. Esta máquina virtual ya la vamos a configurar ahora. También vas a tener ese segundo disco, va a tener, en este caso no vamos a necesitar IP y vamos a poner el bandwidth, ¿vale? Entonces vamos a configurar esta máquina con el sistema operativo Windows, con 2 discos duros, en este caso no le vamos a poner IP para que veáis, y un proceso, cualquiera, ¿vale? Y le vamos a decir que va a tener 300, va a descargar al mes 300 gigas, ¿vale? 300 gigas. Entonces empezamos. La voy a albergar en el norte de Europa. Perfecto. Sistema operativo Windows, del tipo estándar. En este caso el cómputo la voy a utilizar la serie D. Fijaros, si yo me pongo aquí, vamos a hacerlo de la siguiente manera, la DS, y yo voy a utilizar la DS4. En este caso tiene 8, fijaros, ¿vale? En algunas que no concuerdan, pero en la mayoría sí, ¿vale? Fijaros aquí en la DV5, ¿vale? Pues por ejemplo 10, 16, vamos a utilizar esta, la de 8. En este caso, vamos a dejarlo así y yo siempre utilizo la B4MS para ejemplos, ¿vale? De cotizaciones. La B4MS. ¿Por qué? Porque me permite usar una máquina barata, me permite discos ultra rápidos y me permite eso como... Esta funciona por crédito, ¿vale? Cuando realizo pues este tipo de formaciones y demás, utilizo esta porque me permite todo lo que permite hacer una máquina en Azure. Bien, B4MS. Siguiente, el disco duro del sistema. Le voy a meter un estándar de 128. Con redundancia, un disco. No agrego una instancia, no van a transacciones de almacenamiento, lo dejo 100 si queréis, ya tendría de sobra. Ancho de banda, no voy a poner nada. Aquí le voy a poner en 0 porque este no me interesa, ya veremos. Ahora, disco 2, vale, se me olvidaba. Esta máquina virtual se va a llamar DC01, le puedo poner un nombre. Ahora, aquí. Disco, datos. Tiene que estar todo en la misma región, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto no afecta al funcionamiento, pero sí al coste que ahora entraremos. Un disco administrado, un SSD y este POML de 1 tera.
un disco con la 100. Bien, aquí sí que lo pongo yo. Salida de datos Azure, por ejemplo. ¿Vale? Entonces le digo que la transferencia va a ser a internet desde mi región de origen, que es North Europe, que estaba aquí, North Europe, por red Microsoft o internet pública, porque no voy a tener, y le voy a decir, hemos dicho que eran 500, ¿correcto? No, 300, perdón, 300. Vale, perfecto. Ahora, oye, es que yo vamos a trabajar con la zona euro. ¿Dónde lo cambio? Pues automáticamente aquí, abajo, en divisa, zona euro. Genial. Bien, entonces aquí tengo que el coste total de esta máquina virtual con 2 discos duros, con una salida de datos de descarga de 300 gigas al mes, ¿de acuerdo? Son 228,36 euros. Va a estar disponible esa máquina 24/7, 730 días a la semana. Si yo bajo aquí, pues efectivamente me cambiará el precio. Así que nada, simplemente que sepáis que este sería el coste. Muy importantísimo y como resumen. Esto sirve de un coste aproximado, ¿vale? Porque no tiene nada que ver esto con lo que se va a desplegar en Azure y con lo cual os recomiendo muy encarecidamente que utilicéis reglas de alerta, badges y demás que nos permite hacer el Azure Advisor, ¿vale? ¿De acuerdo? O el Cost Management. Ahora bien, ¿qué es lo que puedo hacer con este presupuesto? Lo puedo exportar, me exportaría un Excel, ¿de acuerdo? Si queréis lo podemos hacer. Luego lo puedo guardar, como he dicho, si me logo, y lo puedo compartir mediante una URL, que también tendré que iniciar sesión, ¿vale? Si yo lo descargo con un Excel, me va a aparecer de la siguiente manera. Oye, esta máquina virtual es del tipo, es decir, una categoría compute, de una máquina virtual, que el nombre se llama aquí, una cuenta de almacenamiento, que es un disco, todos en North Europe, y una salida de datos. Fijaros que es lo que he puesto. Todo esto de aquí me dice Microsoft Customer 228 euros, y me dice todos los precios son montados en la zona euro y este es un estimado, ¿vale? Con lo cual no hay que dejarse llevar. Así que nada, amigos, espero que no se os haga muy largo este vídeo, pero la verdad que la cosa de los precios es muy importante. Hay que darle muchísima importancia a esto, puesto que todo el mundo quiere saber cuánto le va a costar, qué precio vamos a tener y siempre, sobre todo, ir lo más acertado. Si os ha gustado este vídeo, pues nada, darle like y cualquier cosa me decís en los comentarios. Seguiremos con nuevos más vídeos y juntos aprendiendo. Un saludo, hasta luego.